constitucionalmente es el Ministerio Público. ¿Quién tiene la dirección jurídica de la policía? Es el Ministerio Público, tiene su socio estratégico, su aliado de la policía. ¿Quién tiene toda una maquinaria de notificadores? Es la Fiscalía. Entonces, ¿por qué no hacen su trabajo? ¿Y cuál es su trabajo? Tienen que averiguar dónde vive pues, el imputado. Pero no averiguar así, voy a ver a reniego. Tienen que hacer diligencias destinadas a verificar dónde domicilia. ¿Por qué? Porque si yo le instauro un proceso judicial penal a un imputado sin que él conozca del mismo, todas las garantías son vulneradas. Debido proceso, derecho de defensa. Si yo llevo todo un proceso de espaldas al imputado, todo eso es nulo. Porque ¿qué posibilidad ha tenido de controlar la actividad probatoria? Tiene derecho también a la contradicción, ¿verdad? Si hay un testigo del cargo, el imputado a través de su abogado tiene derecho a ¿qué? A contrastar, a hacer el contraexamen, ¿verdad? A contrastar la credibilidad de ese testigo. Entonces, ¿quién debe asumir la carga de la prueba de la verificación domiciliaria del imputado? El fiscal. Pero acá hemos tenido la práctica de darle credibilidades preconcebidas al fiscal. O sea, más o menos funciona así. El fiscal dice que este señor domicilia en tal lugar. Hay que creerle porque es fiscal. Así pensamos. Es fiscal, tengo que creerle. ¿Y por qué la pregunta es? ¿Por qué? Si son partes, ¿acaso el fiscal no es una parte? Es la parte acusadora, ¿verdad? ¿Por qué le tengo que creer más a la parte acusadora que a la parte acusada? Eso significa crear categorías discriminatorias que no se condicen con la igualdad de armas, igualdad de partes en un proceso penal. En otras palabras, el dicho de los fiscales y el dicho de los abogados no es prueba. Y no debería ser prueba. Ni lo es, porque no tienen la calidad de testigos, ni son órganos de prueba. En otras palabras, más o menos funcionaría así. Cuando, por ejemplo, el fiscal formaliza la denuncia y lo hace sin evidencia, o sea, sin elementos de convicción o medios de prueba, si ustedes quieren llamarlo así, ¿qué es lo que hacen ustedes? Auto no da lugar a la apertura de instrucción porque no está acreditado en grado de probabilidad positiva del delito. Si ustedes les presentan por ejemplo, una conducción de vehículo en estado de ebriedad sin el acta de dosaje etílico, ¿le van a creer al fiscal o no? ¿Por qué le van a creer? ¿Por qué? Se supone que todo lo que él dice tiene que ser corroborado, ¿verdad? Porque es una parte. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir no al lugar porque no ha acreditado, pues con evidencia, el grado de alcohol en el organismo del imputado. O tal vez le dirán, te lo devuelvo por 3 días para que cumplas con presentar esta documentación. No sé. Ya, en la misma lógica deberían pensarlo en función al domicilio. ¿Por qué le tengo que creer por su solo dicho? Demuéstrame que ese señor domicilia ahí. ¿Qué pasa si no lo hago y sigo la práctica de subvencionarle al fiscal? O sea, de reemplazarlo en una actividad que le corresponde a él. Lo que va a ocurrir es que estoy generando un potencial proceso nulo. Estoy generando dilaciones porque voy a asumir yo la carga de investigar dónde vive y eso va a demorar. Entonces ese proceso diseñado para 3 meses a lo mucho va a demorar 2 años, 1 año y medio o quién sabe cuándo. Entonces, en esta resolución administrativa se reitera que la carga de la prueba le corresponde al fiscal. Entonces tendrá que demostrar dónde domicilia el imputado para evitar procesos nulos, vulneraciones al derecho de defensa, entre otros. ¿Qué debería hacer un juez en este momento si tiene una rumba de expedientes en los cuales lo ha declarado contumaz solo por no declarar? Debe dejar sin efecto, porque no sirve esa declaración de contumacia, no sirve de nada, más que para dilatar innecesariamente el proceso. Para eso se sirve. Y eso va a generar una futura prescripción de la acción penal. Y ahora hay que tener cuidado porque en una resolución administrativa aprobada por el Consejo Ejecutivo, en la cual no ha intervenido, se ha probado que toda prescripción genera responsabilidad y por tanto hay que mandar copias a todos. Bueno, si hay una prescripción, si disculpe el abogado, le mando copias al colegio de abogados, disculpe al fiscal, le mando a su órgano de control, y si es culpa del juez, se autoempapela, no es mi culpa, entonces le mando copias al control. Yo no estoy de acuerdo con esa resolución, pero ahí está. Entonces hay que tener más cuidado ahora, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente. Ya, ahí.
¿Qué ocurre con los delitos en los cuales el Estado es parte? Otro problema también. Esto es, el Estado es parte agraviada y entonces tiene que intervenir el procurador público, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es otro nudo? Siguiente, por favor. La declaración preventiva de los procuradores públicos es una diligencia obligatoria en los procesos penales sumarios y ordinarios. ¿Qué significa esto en la práctica? Que también otro conjunto de procesos penales sumarios y ordinarios se estancan porque falta una diligencia que se supone es obligatoria, esencial, bajo sanción de nulidad. Y es que el procurador tiene que rendir su declaración preventiva. Ergo, o sea, tiene que venir nuevamente ante el juez, esta vez no lo llevan a la fuerza, pero tiene que venir ante el juez para declarar. Y de paso se constituye en actor civil. Como no lo hace, entonces se estanca el proceso. No puede acabar y se demora meses de meses. Nuevamente la pregunta sería, ¿para qué sirve la declaración preventiva de los procuradores públicos? ¿Para qué sirve? Yo les digo ¿para qué? Para nada. O puede servir para dilatar el proceso, ¿no? Eso sí es un hecho práctico. ¿Cómo? ¿Y por qué no sirve para nada? Siguiente, por favor. Porque el procurador público no es testigo del hecho punible, ¿verdad? Porque si fuera testigo, ya no sería procurador, pues. Entonces, como no es testigo, es irrelevante lo que dice. Tampoco es perito, o sea, no tiene un conocimiento especializado en naturaleza científica o técnica respecto a un punto que es esencial para determinar el hecho punible. O sea, no es un órgano de prueba. Entonces, ¿quién es el procurador público? Es un abogado que representa al Estado, o sea, es un abogado. La pregunta es, ¿el dicho de los abogados es prueba? Para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un juez de Lima Norte en este momento no señala, no genera la diligencia de declaración preventiva del procurador? ¿Qué se vulnera? Yo les digo, nada, no se vulnera nada. ¿El procurador público puede ofrecer pruebas? Pues sí puede, por supuesto que puede ofrecer pruebas. ¿Puede presentar alegatos por escrito? Sí. ¿Puede pedir informe oral? También. Entonces, ¿para qué necesitamos la declaración preventiva? ¿Quién sí es interesante que declare? El agraviado, la víctima directa del delito. ¿Sí? Porque él es testigo. Él es testigo de cómo le robaron su celular, su cartera, o cómo le lesionaron. Por supuesto, él sí, es testigo. Ha percibido el hecho punible. ¿Qué haría como juez de Lima Norte? Me vuelvo a todas las declaraciones preventivas de los procuradores. No sirve. No sirve para nada. Siguiente. Siguiente. Listo. Resolución administrativa 205-2014. Este tiene que ver con el acceso a la información del expediente. Siguiente, por favor. Paradigma. No se puede brindar información ni copias del expediente al imputado durante la instrucción por su carácter reservado. Claro, es que el proceso penal sumario al final de la instrucción dice póngase a disposición de las partes por el término, creo que 10 días, para que las partes tengan acceso. Entonces, ¿cómo se ha interpretado? Tradicionalmente, por eso hablo de paradigma. Ya, entonces hay que ocultar la información al abogado y al imputado. No hay que permitirle que saque copias hasta que termine la investigación. Claro, por eso vulnera todo el derecho, todos los derechos conexos al derecho de defensa, empezando por el derecho a la información. ¿Cómo voy a preparar mi defensa si ni siquiera me permiten acceso al proceso? Acceso en el entendido de sacar copias o revisar el expediente las veces que se crea necesario. Entonces no se confunda la reserva con el secreto. No puede haber secreto en un proceso penal. Eso es propio de otro sistema inquisitivo puro. ¿Para quién es reservado? Para los chismosos, la prensa que quiere saber qué le pasó a un imputado. Ellos sí, pues no son parte, ¿no? Ellos no son parte en el proceso, ¿no? Entonces el abogado y el imputado acreditado, el abogado por supuesto, tiene libre, total acceso al expediente y puede pedir las copias que quedan necesarias en cualquier estado del mismo. Por supuesto que no vamos a utilizar nuestra fotocopiadora, porque no tenemos papel, pero sí generalmente en las cortes, en la sedes hay un tercero
tercera persona que tiene su fotocopiadora, entonces el secretario o el técnico acompañará al abogado para que saque las copias pertinentes y no sufra el expediente roturas o desapariciones de papel, etc. Para custodia del expediente, total acceso al expediente. Tanto así de que basta un pedido verbal para que el secretario, a mano nomás, verifique la legitimidad del abogado, o sea, que está acreditado para que le dé copias. Así de simple. ¿Cuándo interviene el juez? Bueno, cuando hay una determinada diligencia que tiene carácter de reservado, pero ahí tiene que haber una resolución fundamental del por qué reservado, o sea, no acceso al abogado, y el plazo, tiene que haber un plazo, que eso está regulado en el nuevo Código Procesal Penal. Es un plazo que no debe exceder de 10 días. Luego de ahí, nuevamente, es de total acceso a las partes. Entonces, esto ocurrió, ¿saben por qué? Porque me enteré de un caso en el cual un abogado en la Corte de Lima estaba revisando su expediente ahí en una sala de revisión de expedientes y sacó su celular y comenzó a tomarle fotos. Eso armó un escándalo que no se imagina. Poco más se llaman a la policía para lo detengan al abogado. Oiga, señor, ¿qué está haciendo? ¿Está tomando fotos? Sí, porque no me dejan sacar fotocopia. Yo tengo que tomar fotos, ¿no? Para verlo en mi oficina. No, pero no se puede. Ya, para evitar esas cosas, resolución administrativa y se acabó ese problema. Entonces, ahí protegemos el derecho de defensa. Siguiente. Ya. Esta es una directiva, la 12-2013, que es la lectura de la sentencia condenatoria en los procesos sumarios y ordinarios. Siguiente. Paradigma. No se puede leer en acto público la sentencia condenatoria sin la presencia física del acusado en los procesos sumarios y ordinarios. Práctica del juez. Un juez inquisitivo puro, ¿verdad? Un juez inquisitivo puro está pensando en la cárcel. ¿Cómo hago para enviar a la cárcel a esta persona? Entonces dice, caramba, como es un delito de bagatela y me han modificado la ley, no puedo enviar a la cárcel porque la pena tiene que superar los 4 años. Entonces, en omisión a la asistencia o violación de la libertad de trabajo, dice el juez, no puede enviar a la cárcel, es mala suerte. Entonces le pongo una comparecencia simple, pero automáticamente hace un análisis maquiavélico y dice, ya sé cómo voy a lograr que vaya a la cárcel. Pide su declaración instructiva y como no va, lo declara contumaz y si lo lleva a la cárcel, ¿no? Pero ha creado otra fórmula también, porque si bien es cierto, lo manda a la cárcel por un momentito nada más, ¿no? Porque ahí tiene que salir, ¿verdad? Porque tiene una comparecencia así. Entonces ya se me escapó otra vez, ¿cómo se pone a pensar? A ver, si yo dicto una sentencia, como es delito de bagatela, máximo 3 años es la pena de delitos, bueno, seguramente es suspendida, ¿no? Con reglas de conducta. Entonces, no, pero no quiero, que tiene que escarmentar. Entonces, ¿qué hace? Creó otra forma, ¿no? Se dio cuenta que los imputados generalmente no van a la lectura de sentencia. No vamos. ¿Por qué razones? O se enferman, ¿no? Justo ese día se tienen que enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Lo declara contumaz, ¿verdad? O sea, dicta orden de detención y captura a nivel nacional para que algún día sea capturado, ¿sí? Y obviamente lo va a meter a la cárcel otra vez, momentáneamente hasta que le lean la sentencia, repitiéndose otra vez esa tragicomedia, ¿no? Que nuevamente será detenido un viernes, nuevamente le leerán la sentencia un lunes o un martes, ¿no? Otra vez. Ya. ¿Todo de qué deriva? Siguiente, de este artículo, fíjense. Siguiente, por favor. Ahí. Esa es la llave maestra, Artículo 6 del Decreto Legislativo 124. Durante décadas, este artículo ha sido interpretado de esta manera. Artículo 6, traducción de un juez inquisitivo, dice: como la sentencia condenatoria debe ser leída en acto público con citación del fiscal, del acusado o su defensor, según la parte civil, ergo, en consecuencia, tiene que estar presente. Si no, no se puede leer la sentencia. Esa es la interpretación. La pregunta es, ¿y cómo han llegado a esa interpretación? ¿Le han dado vuelta al artículo? ¿Lo han visto al revés? ¿Le han puesto algo? Porque, ¿en qué parte dice que tiene que ser igual a fuerza? O que no se puede instalar la diligencia si es que no está presente. ¿Qué parte? Yo francamente le he leído ya no sé cuántas veces y por ningún lado he podido aplicar algún método de interpretación que me lleve a ese resultado. Entonces han dicho, lo que pasa
es que si no se hace así, se vulnera un principio de la función jurisdiccional, un derecho de la función jurisdiccional, que está previsto en el artículo 139, inciso 12. Entonces, se ha interpretado, se supone de manera sistemática o en concordancia con la Constitución, que si no está presente el imputado, se vulnera la prohibición de la condena en ausencia, ¿verdad? No podemos hacerlo porque vulneramos la Constitución que prohíbe la condena en ausencia. Ya. Y así lo han repetido, y yo también lo he hecho, por si acaso. Yo ingresé en el año 2002 al Poder Judicial y he sido juez instructor en Trujillo, y yo hacía exactamente lo mismo, porque lo primero que hice al ingresar al juzgado es: oye, ¿cómo lo hacía el que estaba vacante? Ah, lo mandaba a la cárcel a todo gallo también. Porque eso lo hemos hecho todo, es el paradigma, ¿no? Ya. Entonces, para saber si se vulnera la prohibición de la condena en ausencia, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Quién es ausente, verdad? ¿Sí o no? Ya. Retrocedamos, por favor. Retrocedamos varias hasta que diga ausente. Hay una... Ya, ahí más. A ver, ausente no es el que no ha venido a esta conferencia. Ese no es ausente porque no va a una fiesta. Ausente en términos jurídicos, en terminología técnica, ausente es el que no conoce el proceso. Miren ahí, artículo 318 del Código de Procedimientos Penales del 40, artículo 79.2 del nuevo Código Procesal Penal del 2004, sentencia 3-2005, PI, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, fundamento jurídico 168. Entonces, tanto normativamente como jurisprudencialmente, ausente es el que no conoce la existencia de un proceso penal. Pregunta: aquel imputado que ha sido debidamente notificado, que ha ofrecido pruebas, que tiene su abogado privado, pero no va a la lectura de sentencia, ¿es ausente? Imposible, de acuerdo a esta concepción técnico-jurídica del ausente. Entonces, ¿por qué se prohíbe la condena en ausencia? ¿Por qué se invoca la prohibición de la condena en ausencia si no es ausente? Se ve que esa categoría no está creada para aquel que no va a una lectura de sentencia. El que no va a una lectura de sentencia es un inconcurrente. Inconcurrente. No es ni ausente ni contumaz. Es un inconcurrente. Un inconcurrente que se vale de una debilidad del sistema. ¿Cuál es la debilidad de nuestro sistema? Que hemos interpretado de manera errónea que su presencia es obligatoria. Entonces, como los imputados ya saben ese juego, lo que hacen es faltar, no concurrir a la diligencia, porque va a lograr dos cosas. Uno es la postergación de la diligencia, y cada vez que se va a reprogramar va a ser lo mismo. Esa enfermedad se va a prolongar, porque sabe que prolongándolo lo más que pueda va a lograr una prescripción de la acción penal. O va a ganar algo que es más fácil, va a lograr seguramente que ese magistrado probablemente sea cambiado, porque la rotación de los jueces es un hecho. Son promovidos, pueden ser promovidos a jueces superiores, o a veces son designados en oficinas de control, o tal vez se van de vacaciones, o qué sé yo, tal vez tienen alguna licencia. Entonces ya la saben ellos, los abogados. Entonces postergan hasta no más esa diligencia. Pues nosotros hemos dicho en esa resolución administrativa, por favor avanzamos, la resolución administrativa hasta casi al final. Ahí, la siguiente, ya, ahí. En este tema específico, miren, hay el presente vinculante en el recurso de nulidad 4040-2011 Lima, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente. Tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, la 3-2005-PI. O sea, desde el punto de vista normativo está clarísimo que por ningún lado se debe frustrar esa diligencia. Desde el punto de vista jurisprudencial, máximos tribunales de justicia a nivel nacional, tanto constitucional como penal, han establecido que no se vulnera la prohibición de la condena en ausencia si es que el acusado, que ha sido debidamente noticiado, notificado del proceso, no concurre a dicha diligencia. Esa diligencia es un acto meramente formal, un acto de comunicación.
¿Cómo logro la misma finalidad? Y acá estoy hablando de un principio que es de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Proporcionalidad es idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad que busca un fin constitucionalmente válido. ¿Qué se busca con la lectura de la sentencia? La notificación o comunicación de una sentencia condenatoria en acto público al acusado. ¿Cómo logro la misma finalidad? O sea, comunicar la sentencia con la notificación. Con la notificación en su domicilio real. A su vez, notificándole que le aseguro otro derecho, que es el derecho a la doble instancia, o sea, el derecho a recurrir la resolución que le es adversa. ¿Qué es lo único que se debe resguardar? Que participe un abogado defensor. Que si no es el privado, tiene que ser un abogado defensor público. Eso sí tiene que estar presente en la diligencia de lectura de sentencia. ¿Por qué? Porque es necesario que siempre el acusado ahora sentenciado cuente con defensa técnica, en caso él quiera que se presente un recurso de apelación. Ese abogado defensor público que va a ser llamado en ese momento, por si acaso no hay frustración de la diligencia de lectura de sentencia, no hay frustración, se lleva a cabo sí o sí. En ese momento que se llama a un defensor público no es para que apele, por favor, los defensores públicos no apelen. Porque no saben nada del caso, ¿qué van a apelar? ¿Sí? Ni lo conocen al acusado. ¿Qué van a decir? En realidad es llamado para que le podamos asegurar a la hora sentenciado su derecho a la defensa técnica. Porque cuando le notifiquen a la hora sentenciado, él va a leer el acta de la diligencia y va a decir, el abogado defensor público fulano de tal intervino en este caso. Si yo no tengo para costear un abogado privado, pues tengo el derecho a recurrir a ese defensor público para que elabore el recurso de apelación. Listo. Le aseguramos todos los derechos a ese acusado. Ahora sentencia. Entonces no se vulnera nada. Ahora sí, volvemos al principio para terminar con esto. El deber de imparcialidad. Resolución administrativa 097-2015. Ya, ahí. Miren, hemos emitido este año una resolución administrativa diciéndole a los jueces que tienen que ser imparciales. Claro, no hemos inventado la pólvora, no hemos inventado el agua tibia. Estamos diciendo algo que se supone debería ser una garantía en la administración de justicia. Pero lo hemos hecho, en realidad, no tanto para descubrir algo que es evidente, lo hemos hecho para proteger a los jueces, para protegerlos. Me voy a explicar. No es raro que cuando un juez se comporta de manera imparcial y no sintonice con el juicio paralelo que se realiza en los medios de comunicación social, escritos o audiovisuales, ese juez que se atrevió a no declarar fundada una prisión preventiva o a otorgar un beneficio penitenciario, o declaró fundada una medida cautelar en un proceso civil en los cuales las partes o el conflicto de las partes era mediático, no es raro que se le inicie un procedimiento disciplinario. Y ese procedimiento disciplinario contra el juez se va a hacer en base a una falta muy grave que ha sido desnaturalizada, que es la falta muy grave de no motivación de resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48.13 de la ley de la carrera judicial. Entonces los órganos de control le van a decir al juez, oye, no me gusta tu resolución, ha causado alarma social, pero no me gusta porque hay una motivación insuficiente, ¿verdad? Eso lo vemos nosotros en última instancia en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y va a decir, es insuficiente porque debiste haber valorado de tal forma los medios de prueba, porque debiste haber seguido esta interpretación normativa. Y como no lo hiciste, fundamentaste de manera insuficiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho en el Consejo Ejecutivo? Pues esto no está bien, porque si los jueces no son independientes e imparciales, adiós Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho si no tenemos esas garantías para un juez.
hemos tratado de restringir o limitar el contenido de la falta muy grave de no motivación de resoluciones judiciales de cara a proteger la imparcialidad de un juez en el proceso penal. Imparcialidad significa que hay dos partes y son únicamente las partes las que deben proponer los hechos y ofrecer las pruebas que demuestren sus pretensiones, no el juez. Con lo cual, ya, si se nota, me estoy alejando bastante de la prueba de oficio. La prueba de oficio, per se, atenta contra la imparcialidad. Bien, entonces, la no motivación hemos dicho que puede ser total o parcial. Total es cuando el juez pues no fundamenta nada, simplemente se pasa desde la parte positiva a la resolutiva, que eso va a ser pues muy raro, muy extraño. ¿Quién sabe se dé con el nuevo Código Procesal Penal? Cuando el juez escucha las partes dice fundar en una audiencia. Que esto en algún momento va a ser cuestionable, porque si yo he participado en audiencias, por ejemplo, he visto audiencias en Estados Unidos donde el juez no fundamenta, simplemente da razón a uno y a otro, pero han llegado a un punto de respeto al juez en la cual interiormente se supone que el juez ya lo ha analizado y ha creído cuál es la mejor, cuál de las dos alternativas es la más adecuada a ley. En algún punto llegaremos a eso, pero en este momento no se atrevan a hacerlo, porque lo van a sacrificar, no lo hagan, todavía no. Entonces hay que fundamentarse. La no motivación total también es la motivación aparente, es así, lamentablemente es así, se ha advertido en algunos casos. Es cuando mi resolución tiene la apariencia de una fundamentación, o sea, con signo de doctrina, con signo de jurisprudencia, pero no analizo el caso. Y al final digo, por estos fundamentos, fundada o infundada la pretensión. Entonces estoy engañando al justiciable, le estoy dando la apariencia de una resolución que en rigor no está analizando el caso. Por si acaso, esto también tiene lugar cuando yo simplemente hago una relación de lo que ha sucedido en el proceso. Ah, sí, la demanda se presentó tal fecha, sí se contestó tal fecha, sí se ofrecieron estas pruebas, sí, la doctrina es esta, la jurisprudencia es aquella, y por estos fundamentos fundados. Eso es una motivación aparente. Y el otro aspecto de la no motivación parcial. Ese es cuando el juez no cumple con fundamentar aquellos presupuestos exigidos por la ley para el análisis del caso completo. Vamos a explicar. La prisión preventiva está vigente a nivel nacional, artículos 268 al 271. Imagínense que en este momento hay una audiencia de prisión preventiva. El fiscal expone sus argumentos, la defensa lo propio. Y el juez, al momento de expedir su resolución oral, solamente se pronuncia sobre la suficiencia probatoria y la prognosis de pena. Y no dice absolutamente nada sobre el peligro procesal. Si ese es el caso, ha incurrido el juez en una falta de motivación parcial, porque el artículo 268 del Código Procesal Penal, de manera categórica, expresa y copulativa, establece que se debe analizar ese presupuesto, el peligro procesal. Entonces acá va a ocurrir lo siguiente. Si esto es así, nos vamos a preocupar no si se equivocó o no el juez, porque los recursos impugnatorios tienen su fundamento en la falibilidad. O sea, ya no se va a auditar disciplinariamente si el juez se equivocó o no, porque por eso son los recursos impugnatorios. Lo que se tendría que auditar es si hay o no fundamentación. Yo puedo, como órgano de control y como consejo ejecutivo, disentir totalmente de la resolución de un juez que tal vez, digo solamente como ejemplo, declaró infundada una prisión preventiva, por ejemplo, en un delito de robo agravado. Puedo disentir porque había evidencia. Pero si el juez fundamentó, tal vez erróneamente, eso no puede ser auditable disciplinariamente. Eso tendría que ser corregido a través de los recursos impugnatorios previstos en la ley. Así de claro. Entonces, tanto la resolución administrativa de imparcialidad como la de delimitación de la no motivación tiene una finalidad: que los jueces sientan el respaldo de su institución, Poder Judicial, para que se comporten de manera imparcial, sin ninguna consecuencia adversa a su propia estabilidad. Que eso no va a ser fácil, eso no va a ser fácil.
porque eso implica generar, y yo invito por favor al señor presidente de esta corte, al señor director del centro de investigación, a que se discuta tal vez con una mayor amplitud cuáles son ahora los nuevos parámetros de los procedimientos disciplinarios en relación a la no motivación de resoluciones judiciales, porque ha habido campañas muy fuertes, sobre todo los beneficios penitenciarios, en muchas cortes de justicia, que ha generado muchos procesos disciplinarios que nosotros en el Consejo Ejecutivo en varios casos ya estamos absolviendo en base a estas directivas. Entonces eso vamos a tener que hacer